Hola, soy Mariana Alemán y les doy la bienvenida. El día de hoy vengo a hablarles de la teoría de los 16 rasgos de personalidad de Cattell. Raymond Cattell fue un psicólogo inglés que estableció un método cuantitativo para evaluar la personalidad. Considero importante mencionarle dos situaciones de la vida de Cattell que repercutieron directamente en la construcción de su teoría. La primera es que antes de interesarse por la psicología, Cattell estudió química. Esto influyó de manera directa en su percepción y en la elaboración de su teoría. La segunda es que estaba sumamente interesado y que se basó en varios conceptos de la teoría de inteligencia de Spearman. Cattell consideraba que la personalidad estaba constituida por rasgos, es decir, unidades pequeñas que representaban la base de la personalidad. ¿Pero qué son los rasgos? Cattell los definió como tendencias relativamente permanentes que representan las unidades estructurales de la personalidad. Si bien a lo largo de su investigación ubicó y clasificó diferentes rasgos, inicialmente los clasifica en dos grandes grupos, en rasgos comunes y en rasgos únicos. Los rasgos comunes son aquellos que poseemos todos, como la inteligencia, la afiliación y la extroversión. Mientras que los rasgos son únicos son aquellos que compartimos con pocas personas y que se van a manifestar en nuestros intereses y actitudes. Esta premisa de rasgos comunes y rasgos únicos se asemeja a la premisa de Spearman, pero él la va a explicar en la inteligencia, que hay un factor de la inteligencia G y un factor de la inteligencia S. Todos tenemos diversidad de rasgos comunes y únicos, y la combinación de esto es lo que va a dar resultado a nuestra personalidad. Después de muchísimos años de investigación, Cattell identificó 16 rasgos de personalidad básicos, los cuales después subclasificó en tres. Va a haber rasgos de motivación, es decir, aquellos rasgos que nos lleven a realizar cierta acción. Representan la fuerza que nos lleva a realizar las cosas. Va a haber rasgos de temperamento, es decir, las reacciones que tenemos hacia determinadas situaciones. Y finalmente va a haber rasgos de habilidades, es decir, estas capacidades innatas que tenemos para realizar ciertas actividades con mayor facilidad. Entre estos 16 rasgos de personalidad vamos a encontrar los siguientes. Cattell los ubicó por letras. La primera es la A y es la afabilidad. Esta se refiere al nivel de contacto social que tenemos. La siguiente va a ser la B, el razonamiento, hace alusión al nivel de inteligencia. La siguiente es la C, que se refiere a la estabilidad, es decir, al grado de fortaleza del yo. Después tenemos la D, la dominancia, que hace referencia al grado de independencia del sujeto. Después nos vamos a encontrar con la E, que es la impulsividad, y hace referencia al grado de motivación para hacer las cosas. Después, la F va a hacer alusión a la conformidad de grupo, es decir, el grado de valoración, de compromiso que tiene el sujeto con los otros. El G va a ser el rasgo de atrevimiento, es decir, el nivel de espontaneidad, de realizar cosas, el nivel de creatividad. El H hace alusión a la sensibilidad, es decir, el nivel de sensibilidad en el sujeto, su nivel para expresar emociones. Después tenemos el I, la suspicacia, que es el grado de confianza que tenemos hacia los demás. Después encontramos el rasgo J, que hace alusión a la imaginación, es decir, el nivel de abstracción en el sujeto. Después, el rasgo K, que hace referencia a la astucia, es decir, la capacidad de análisis del mundo. Digamos que en este rasgo se encuentra el nivel de credulidad que tiene el sujeto. Después encontramos el rasgo L, que hace alusión a la culpabilidad, es decir, el grado de responsabilidad que el sujeto está dispuesto a asumir de sus propias decisiones y acciones. Después vamos a tener el rasgo Q1, que hace alusión a la rebeldía, es decir, al grado de apertura mental.
qué tan tradicionalista o qué tan conservador es o qué tan liberal puede ser la persona. Después tenemos el rasgo Q2, que hace alusión a la autosuficiencia, es decir, a la capacidad del sujeto de tomar decisiones. Posteriormente tenemos el Q3, que hace alusión al autocontrol, es decir, el nivel de control emocional que tiene el sujeto, la capacidad que tiene para guardar la calma. Y finalmente, el rasgo Q4, que hace alusión a la tensión, es decir, el grado de ansiedad que existe en el sujeto. Cattell nos va a decir que no es que tengamos unos rasgos y otros no los tengamos, sino que algunos los podemos tener en mayor o en menor medida. Supongamos que una persona que tenga este último rasgo Q4 en un alto nivel, pues entonces van a ser personas mucho más ansiosas. Una persona con un rasgo J bajo, es decir, el de imaginación, pues entonces van a ser personas que tiendan más a las cuestiones concretas, que no estén tan interesados a lo mejor en cuestiones artísticas. Cuando Cattell desarrolla su prueba de 16 rasgos de la personalidad, lo hace en una medida polarizada, es decir, si tienes en mayor medida o tienes en menor medida. A su vez, la combinación de determinados rasgos nos van a dar un panorama global acerca de la personalidad de ese sujeto. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima.